Ya estamos de vuelta acá en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Ya está lista acá la mesa con Mario Huelfo Álvarez, exdirector del Instituto Sonorense de Cultura, y Hermes Cenicero. Te estaba diciendo Elmer de Censo. Bueno, también es un pelotero chilo. Sí, fue, oye, liga mayorista y de lo mejor que ha dado acá hermosillense, del Torreón. Elmer de Censo jugó con los Rojos de Cincinnati, por cierto, mi equipo. Por eso le voy a los bengalíes también, ¿no? Y todo lo que venga de Cincinnati. Oye, bueno, a ver, ¿qué? Chinga. Ha habido, estaba viendo algunas manifestaciones ahí de habitantes de ahí de Álamos, incluso hasta de la prensa ahí muy inconformes, ¿no? Del sur, ¿verdad? Sí, que estuvieron en una rueda de prensa que fue con Beatriz Aldaco en Álamos, que al parecer duró bastante porque se peleó con la prensa y con todo el mundo. Ah, ¿sí? Precisamente ¿También? justificando esa narrativa que ella quiere tener de... Bueno, primero decían que a ver, hay que poner en contexto al público, ¿no? La tardanza fue, pues, monumental, ¿no? En soltar en la cartelera el programa que venían los artistas que se iban a presentar acá en el FAOT, cuando antes se soltan, que en noviembre, diciembre fue el finales de noviembre, principios de diciembre. Y siempre pues el FAOT es en febrero, ¿no? Principios de febrero. ¿Por qué esto? Bueno, era un festival, y digo era porque pues ya como que da la impresión de que ya no es tan internacional, que ya no tiene una trascendencia tan nacional e internacional, o sea, fuera acá del estado, porque bueno, no soltaban las fechas, la cartelera, y no se decía nada. Entonces pues los que vienen de otro estado pues dicen pues que tienen que planearlo pues con tiempo, ¿no? Entonces la gente ahí en Álamos está muy molesta por esta situación, porque están previendo que va a haber mucho menos afluencia de los pasados, ¿no? Festivales. Entonces, luego dijeron por ahí que porque era una cartera sorpresa. ¿Y cuál fue la sorpresa? O sea, digo, es muy bueno, pues Chacón. ¿Cómo se llama Chacón? Arturo ya Chacón. son como 4 veces que... Pero ya es la quinta, me parece. 4, Susana 5, Zabaleta, por favor, ahí, ha venido hasta fiestas privadas aquí en Los Lagos, y bueno, y lo demás, pues vuelve lo mismo, como en la Feria del Libro, como en los otros festivales, de decir, es que les estamos dando lugar a los locales. No, qué bueno, pero no te puedes quedar nomás en eso, sobre todo un festival que ya había ganado una trascendencia nacional e internacional, ¿no? Claro. A ver, no sé quién quiera, a ver, como la costumbre, Hermes. A ver, venga. Mira, yo creo que esto es o sea, hay que recordar también que sale en esta fecha, porque previamente ya se le había preguntado al gobernador en una de estas conferencias que hace cada semana por el FAOT, cuando iban a presentar la cartelera, y él no sabe qué decir. Para mí eso es muy grave, que el mismo gobernador no tenga esa información y diga la próxima semana, y entonces ese fue el deadline que le pusieron, lo tenía muy suelto. Y precisamente esa inconformidad que tiene la gente tiene una lógica, porque mira, el FAOT, pues no nada más está la cuestión de que ya con son 2 ocasiones que lo organiza esta administración, pero previamente pues estuvo la pandemia con muchas restricciones, eso mermó mucho pues a un pueblo que ve en el FAOT una oportunidad sí, aclaremos porque no lo dije, no, es una importante derrama económica, que la gente lo espera todo el año, y que a muchos les va muy bien con la derrama económica que ahí se da. Y aquí hay una cuestión muy importante, y quiero recalcarlo y vincularlo también con la cuestión del eficaz, porque esta administración no está entendiendo... ¿Eficaz o eficaz? ¿Eficaz o eficaz? No está entendiendo que el arte y la cultura también generan algo que se llama la industria creativa, pues lo que tiene que ver con el arte, con la cultura, que está vinculada con el turismo, con el emprendimiento, etcétera, etcétera, y es una economía, pues. Entonces, ellos no ven esa dimensión,
y le merman, le quitan importancia a cómo sus decisiones están impactando eso. O sea, el no ver la necesidad de hacer una convocatoria internacional con medios de prensa internacionales y nacionales para el FAOT es no entender la derrama económica que va a traer este festival a una localidad, a una comunidad y a un sector de la sociedad. Entonces, no es lo mismo cuando no entienden que cuando no cumplen con la ley de ingresos del Estado al no sacar la convocatoria del EFICAS, porque dicen ahora que la van a sacar este año, ¿no? En febrero, y está bien, así deben de cumplirlo, en febrero, marzo, sacarla, pero eso debió haber pasado el año pasado también, y no lo hicieron. Suena mucho a lo que sucedió precisamente con el cierre de Musas, ¿no? Se les viene el tiempo encima y luego andan dando unas maromas impresionantes y tratando de justificar el por qué no. En este caso, bueno, pues dicen que están haciendo toda la revisión del sustento legal y que porque todo tiene que estar con estricto apego a derecho. Pues el apego a derecho era que sacaran la convocatoria. Exactamente. Yo, a ver, lo mencionaba antes, yo creo que sí se tienen que hacer ajustes en cuanto quede muy claro el reglamento, pero oye, o sea, dejaste pasar un año y luego en este año se te está volviendo a venir el tiempo encima. O sea, ya es sistemático de esta gestión en la no cultura, cumplir, ¿no? Cumplir con lo que tiene que cumplir. No, y que los tiempos se te vengan, o sea, como Musas, como el FAOT, ahora esto eficaz, o sea, bueno, oye, entonces... un comentario indexado al estímulo fiscal, antes de hablar del FAOT, fíjate que además el tema del estímulo es transversal porque impactas o afectas el trabajo de otras dependencias. Ya lo habíamos platicado, para sacar el estímulo, pues tienes que coordinarte con la Procuraduría Fiscal, con la Subsecretaría de Ingresos, con la Dirección General de Recaudación, con la propia oficina del secretario, con del secretario de Hacienda, con la propia dirección del Instituto Sonorense de Cultura, dentro del ISC, con el Departamento de Fondos y Apoyos. Entonces, pues sí es un tema transversal y en donde se involucran muchos aspectos y muchas oficinas que, híjola, pues dejarlo pasar y patear el bote y bueno, arreglar la convocatoria, pues nosotros había veces que una convocatoria a otra la vas arreglando en el camino, sí, como en el camino, como te tocó, pues, o sea, es muy perfectible el estímulo, pero pues todo depende de la disposición. Sí, no, creo que no hay justificación para para un año y luego viene este otro año y se te está viniendo el tiempo encima. Y lo hace precisamente porque en diciembre saqué una columna donde hablaba de que ese año el 2022 no salió el EFICAS, y entonces sí hubo críticas importantes, y porque señalé que también en esto, como dice Mario, pues se involucran también otros secretarios, pues la falta de trabajo, la ineficacia, pues no nada más le afecta a ella, le está afectando también a otras secretarías y está impactando a todo el gobierno. Sí, y al final de todo, lo más cruel y lo más pues lamentable, que la comunidad cultural en Sonora deja de percibir 15 millones de pesos en apoyos. En un momento... Es lo más grave. 15 millones. En un momento que se han quitado apoyos, o sea, no está ¿cómo se llama? El FONCA. O sea, se han quitado varios apoyos para desarrollar proyectos culturales a nivel federal y locales, y esa era una alternativa, es una alternativa, pero no la quieren ver o no la querían ver, y hasta que no hubo críticas porque se señaló que en el año no salió la convocatoria, pues es que salen con esto de manera urgente. Sí, y ojalá, digo, traían, yo supe cuando, pues hace un par de años cuando dejé la institución, traían algunas inquietudes de darle algún sesgo, como es válido y como es normal, de darle más a proyectos comunitarios, darle más apoyo a algunas actividades cuyo origen se diera en la Seña de Sonora, como es el sello natural de los gobiernos actuales encabezados por Morena. Entonces, ojalá y hubiera eso, pero pues también el tiempo está paralizado. Sí, el tiempo cuenta. Un año lo paralizaron, por lo menos. Así es. Aquí, bueno, me manda Raúl Baltazar, dice aquí por WhatsApp, me manda una foto, ¿no? Con el estéreo de 95.5 y dice, saludos a Aaron Burroughs. Bueno, dice aquí Héctor Yoman, nos pone
este cabrón cómo anda sacando todo lo que pagan de medios de comunicación. Dice, un dato para la mesa cultural, es que ayer sacó de lo que el ayuntamiento. El ayuntamiento 22 millones y feria, que no se me hace tampoco, y miren que yo no soy nada afecto a Toñito Bombivan, pero no es tanto, no se me hace tan desproporcionado, digo, porque en otras, por ejemplo, hubo en algunas ocasiones con el Maloro, con Maloro y también con Célida, que se pasaban de 30 millones de pesos. ¿Las fiestas del Pitico o qué? No, lo que pagan a medios. Lo que pagan a medios. Bueno, pero dice aquí, un dato para la mesa cultural es que el ISC, o sea, el Instituto Sonorense de Cultura, gastó solo 784,000 pesos en medios de comunicación entre noviembre del 2021 y noviembre del 2022. ¿Es poco o es mucho? Me dice, a ver, Huelfo, yo aquí ya le he explicado a este pinche necio del Yomas, pero no quiere hacer caso. Aquí no es que tú contrates, ¿no? Allá decían en bueno, antes era la Secretaría Técnica, ahorita me imagino que de la Coordinación Estatal de Comunicación, ellos deciden cuántos spots, o sea, qué dependencias van a promocionar ahora y solamente te mandan la factura. No, oye, tienes que pagar esto, ¿no? Así es, y te encargas de tramitar contratos, etcétera, etcétera. O sea, pero ustedes no se encargan de andar contratando, no. Primero, lo primero que se hace es un convenio de colaboración y para ejecución del gasto entre la Secretaría de Hacienda, Comunicación Social y las dependencias. Ya que hacen ese convenio, pues prácticamente en el convenio te dicen que tú vas a ceder la decisión para que te asignen de acuerdo a la temática que trata tu dependencia, pues eso. O sea, no es de que cada director o cada secretario, o sea, el titular de X dependencia, ellos decidan, voy a pagar a tanto. No es así, pues ya se lo expliqué, no es así. Está centralizado. De allá deciden, antes la Secretaría Técnica, ahora nomás te mandan ahí, tienes que pagar esto, ¿no? Me voy a poner ahora del lado de la comunidad cultural, pues que es lamentable que solo 700,000 pesos en un año para difundir la cultura. ¿Cuánto te enjaretaban? No, nosotros en el festival más o menos yo solicitaba un porcentaje, que me asignara un porcentaje de entre el 1 y el 3% de la difusión. Que más o menos podía ser 2, 3 millones de pesos, sobre todo para... Pero solo para el festival, para promocionar el festival. Para promocionar el festival, ¿no? Más lo que ya había, lo en demás el en el año. del año ya me ¿Cuánto decían, más o menos? Podía llegar hasta 5 millones, 7 millones. ¿Ah, sí? Dependiendo de la campaña, ¿no? Pues ahí está la respuesta, Yomans, es muy poco, 784,000 pesos en un año, ¿no? Sí, quizá a través de la propia Secretaría de Educación, a través de otra dependencia se aborda la difusión de temas. Luego también creo que hay que diferenciar entre el pago a medios de comunicación para temas políticos a lo que tiene que ser con la cultura, porque tiene que ver con campañas con características diferentes. Cuando es para la cultura es precisamente para fomentar la cultura, para ayudar que los festivales, las ferias del libro, asistan las personas. O sea, esa es una inversión en las personas para que se acerquen a la cultura. Entonces, yo no veo mal una inversión en ese sentido de parte de comunicación del Estado. Claro. Todo lo contrario. Y en este caso, por ejemplo, en el FAOT, la inversión es clara, tiene una visión de que la gente de otras partes, de otros países, se acerquen al FAOT, eso va a ayudar a la derrama económica, que va a beneficiar a una comunidad, a un municipio, al de Álamos, y también obviamente a que un festival de gran trascendencia, donde los artistas también locales que estén ahí, pues es muy diferente cuando van a un festival pequeño o minimizado o que se ha visto reducido a uno de mayor calado. Entonces te da más tablas, te ayuda más. Eso que precisamente decía que no le entendía mucho el tema del favor. Comentario adicional también, recuerdo muy bien, y eso yo lo solicitaba como titular del instituto. Nosotros sí pagábamos a Radio Sonora y a Telemax por la cobertura, entonces no eran espacios ni convenidos ni gratis, entonces ahí se te iba un buen de presupuesto, ¿no? Entonces es importante. Aarón, yo quisiera retomar el tema del festival. Mira, es muy importante la visión que cada administración le imprima a los festivales, particularmente al más importante que tenemos en Sonora, sin duda, por muchas razones, que es el Festival Alfonso Ortiz Tirado. El
el tema de los festivales, cada administración le pone su sello distintivo. Hace un poco nuestra compañera y amiga Alejandro Lai hacía un recuento de las puntualidades o de las características del festival a lo largo de toda su historia, 38 ediciones ya. Decía, por ejemplo, pues cuando recién empezó con el licenciado Moncada que recién empezaba el festival, que eran unas tertulias, la esencia no era operística. Quienes hablan de una esencia operística se equivocan, porque luego empiezan con ese discurso particularmente dirigido hacia el giro comercial. No, es que no hay esencia, es que se desvió. Si realmente supieran, leyeran o se enteraran de cómo empezó realmente el festival, como una tertulia, como una noche bohemia en el Museo Costumbrista, y con el paso de los años se da ese giro hacia la ópera, porque el doctor Alfonso Ortiz Tirado, aunque sí era ejecutante operístico, interpretaba música popular, se dieran cuenta realmente lo que hay detrás de esa aseveración de decir que perdió su esencia o perdió sus orígenes. Pero bueno, me parece ha tomado una vocación así, ¿no? Sí, totalmente, y hay que cuidarla, y yo estoy de acuerdo en que hay que cuidarla, ¿no? Llega la administración 2003-2009, el doctor Tapia se concentra en abrir las subsedes, darle un importante giro y participación a los grupos étnicos con actividades artísticas dentro del festival. La región sur de Sonora evidentemente es una región étnica con mucha incidencia en la cultural por allá. Debemos decirlo también, la administración de Poli Coronel, que le da un fuerte peso a la participación de la filarmónica, a las masterclass, a la participación de invitados y cantantes músicos que hacen del programa operístico algo muy fuerte y es de reconocerse. Evidentemente, la administración de un servidor al frente del instituto, pues se visualizaba más, parecía que me acusaban de una aberración de traer artistas entre comillas comerciales, pero era un importante foro operístico. Yo creo que la administración anterior se puede distinguir por el tema de la formación. Creamos el taller de ópera Alfonso Ortiz Tirado para jóvenes cantantes, la afluencia de personas, llegamos a tener un récord de 130,000, 140,000 asistentes en 9 días, y sobre todo la expansión del festival. Teníamos actividades en Arizona, en el Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México, en Baja California, en fin, cada administración le pone. La administración actual defiende el punto de darle un importante peso al programa artístico de los grupos originarios. Oye, y está bien. Eso es, por ejemplo, nomás aquí un paréntesis, porque recuerdo se hacían ruedas de prensa para anunciar la cartelera allá en Bellas Artes, ¿no? Y luego de repente escuchaba por ahí, iba en el carro, no es que escuche sus programas, ¿no? De Maxine Goodside, por ejemplo. Pero me tocó ahí cambiándole a la radio de pronto que estaban anunciando ahí la cartelera. Yo estuve ahí, ¿no? Con Fernando Familiar. Sí, o sea, ¿ustedes pagaban esos espacios o...? Muchos de ellos ya los buscan. Por ejemplo, de Radio Educación, particularmente W Radio, que eran espacios en donde antes se difundía la ópera, te buscan y llegan solos, incluso, ¿no? Sí hay ciertos convenios con algunos medios nacionales, pero el festival se vende solo. Por eso hacíamos la conferencia en el Palacio de Bellas Artes y pues aquello se nos llenaba, ¿no? De la fuente cultural de la Ciudad de México, que es bastante amplia. Entonces, está bien que le quieran dar un sesgo de grupos de participación, mayor participación de grupos originarios. No es la primera vez. Yo hago énfasis en que desde la administración 2003-2009 hay presencia de grupos étnicos. Sin embargo, ¿qué creo? No puedes descuidar lo demás, ¿no? Los festivales, generalmente, en el plan cultural sexenal que nosotros tuvimos, decíamos que los planeamos y los abordamos en 3 dimensiones. Uno, la dimensión cultural, evidentemente. Una dimensión que no la puedes dejar, una dimensión económica, los festivales como detonante de derrama económica. Y una dimensión, por supuesto, que todo mundo puede llegar a criticar, lo entiendo, pero yo la apoyé y la empujo y la seguiré empujando, que es la diversión de la dimensión del entretenimiento. La cultura, por supuesto, si lo pones sobre la mesa, no tiene por qué incomodarte que la cultura sea una actividad dentro de la industria del entretenimiento. Entonces, si abordas estas 3 dimensiones, vas a tener festivales exitosos. Estamos hablando de que puede llegar a tener, y sí está preparado Álamos para tener a 120,000, 150,000 asistentes. Una derrama económica. Porque dijo, eso declaró, ¿no? Ahí en la conferencia de prensa, que no está listo para directora, tener tanta gente, que es una de las cosas que hizo molestar a las personas. Imagínate la derrama económica, esta dimensión económica que se trabajaba en el ISC, en donde levantábamos encuestas, hacíamos levantamientos de información, etcétera.
reflejaban que por lo menos 200 millones de pesos se quedaban en los 9 días en la región sur, particularmente Navojoa y Álamos, 200. Entonces, esa dimensión económica es sin duda importantísima. Sí. Yo de los grandes recuerdos que tengo de Álamos, era cuando los propios comerciantes se acercaban, oiga, licenciado, nos fuimos a Hermosillo la semana pasada y trajimos 50,000 pesos de insumos, estamos preparados y nos va a hacer falta por todo lo que vamos a vender. Y oiga, Mario, fíjese que me hice colaboración con una empresa de baños portátiles y tengo un baño portátil en mi casa y vale 5 pesos. Imagínate, 5 pesos que te lleguen 50,000 gentes al baño. Pues el presidente municipal lo decía bien en algunas ocasiones, decía, para nosotros el Festival Ortiz Tirado es nuestro aguinaldo, decía. Así. Y muchas de esas personas que conviven, que viven ahí en la región, que bajan de las rancherías, que bajan de las comunidades, pues cuando tienen un fuerte ingreso en el año. Entonces, es importante la programación artística cultural, es importante darle trabajo y promover y difundir el trabajo de artistas sonorenses, está bien, siempre se ha hecho. Sin embargo, ojo, no hay que descuidar el lado económico, el festival como detonante económico, y sobre todo no tenerle miedo ni pensar que porque se van a proponer opciones culturales que quizás sean disruptivas a la programación original, paréntesis, siempre y cuando la programación, la esencia de la programación se respete y sea la operística, no hay por qué tener problema. Y por supuesto que Álamo está preparado para 200,000 asistentes. Pues se lo ha demostrado, ¿no? Sí, lo desea. Dice Gaby Félix, saludos a los dos. Aldo Castro, este joven Mario Guelfo es de lo poco bueno, y luego pone en su caso muy bueno, que formó parte del gabinete anterior. Rodrigo Ibarra, ahora es festival buchón, dice en Álamos, puras bandas, muy poca cultura. Oye, un paréntesis, por ejemplo, cuando se ponen así la comunidad, que con todo derecho tiene pues la voz para reclamar, nomás hay que dar un vistazo a los festivales como la Guelaguetza, el propio Cervantino, pues ha tenido a los Tigres del Norte, a los Cadetes de Linares, a los Alegres de Terán, o sea, siempre y cuando lo hagas consciente y lo hagas con un motivo. Sí. Una planeación, claro. Roberto Romero dice, la verdad de las cosas es que el festival era mejor en la época neoliberal. Dice. Luego dice Alejandro Jaime, se sabe que este es uno de los gobiernos más mediocres, salvo una que otro funcionario excepcional. El nivel encabezado por Durazo deja mucho a desear. Mi pregunta es, ¿por qué sigue manteniendo a la señora de la cultura ahí? No le saquen a la respuesta los invitados, dice. Que no le saquen a la respuesta. Yo creo dice. Que el gobernador, si tuviera referencia o si viera la referencia hacia atrás de algunas actividades culturales, Feria del Libro, el FAOT, que desafortunadamente han venido a la baja, yo creo que el gobernador iba a estar totalmente de acuerdo en conseguir mayor inversión y quizá darle un giro interesante. Escuchaba yo que la inversión es de 20 millones de pesos. La inversión más grande que tuvimos en el festival nosotros fue de cerca de 50 millones de pesos estatales, que fue el 2020. Y eso, Aaron, te hablaba de un diálogo entre festivales grandes. Por ejemplo, el Festival Sinaloa, Sinaloa en las Artes, que es uno de los más grandes, tiene 70 millones de presupuesto. Y es un gran festival. El Festival Cervantino anda en 100 millones de pesos. La Guelaguetza, el Festival de la Guelaguetza, anda en 70, 80 millones de pesos. Entonces, tener un Ortiz Tirado con una inversión de 50, 60 millones de pesos, eso eleva la mira, eleva la altura y te dice, bueno, nuestro festival dialoga a nivel nacional con los principales festivales de nuestro país. Disminuir, no hacer el esfuerzo por no conservar ese incremento ¿cómo le llaman? Ese incremento creciente del presupuesto. No es incremento, sí, es un incremento sostenido, perdón, de la inversión del festival. Eso te habla de que, híjola, en lugar de seguir compitiendo, ya no competimos cuando sí podíamos competir. ¿Y la respuesta? ¿Le van a sacar la respuesta yo creo que... Porque aquí dice, no le saquen a la respuesta a los invitados. Yo lo he puesto en varios tweets. Creo que el gobernador tiene otras preocupaciones y no le ve la importancia a la cultura como debería verlo, y por eso prefiere sacrificarla para otros intereses, y porque
tiene con todo, pues, o sea... Y hay quienes dicen también que fue prácticamente una orden presidencial. Sí, una orden presidencial, y que por eso no quiere... acuérdense que la señora escribía en el periódico de Morena no quiere conflictuarse y prefiere sacrificar la cultura y a todas las personas que viven en... Alejandro Jaime. Alejandro, Aaron, disculpando la interrupción, yo creo, Hermes, Aaron, y Alejandro, que todo depende del lado que le muestren al gobernador. Si tú le muestras un sector conflictuado, un sector problemático, naturalmente como persona, el gobernador, como cualquier humano, le va a dar flojera atender estos temas. Entonces, pero si le hablas, le presentas lo que se puede hacer, la cantidad de positivos que le puede generar al gobierno, una administración cultural bien hecha, atractiva, entusiasmante para la población, le cambiaría totalmente el chip. Pero además, creo que el gobernador no se le ve muy conforme, por lo menos en la rueda de prensa estaba bastante enojado. Sí, fue como que muy sarcástico, ¿no? Con ella, con la directora Guadalupe, Beatriz Guadalupe Albaco, ¿no? Que ya se deja de ser. Es como te digo, todo gobernante, yo creo, si ve sectores problemáticos, debe de pesarle, ¿no? Porque la cultura está para darte puros positivos. A ver, antes de, ya nos tenemos que ir, pero a ver, ay, mamacita quería aquí, Rubén Matiella dice, ¿cuál es la visión actual? Pregunta, empequeñecer o difuminar, eliminar. Esas son preguntas, ¿no? Entonces va por buen camino. Musas se eliminó de 29 plazas a 14, sin presupuesto. Casa Hofer con 35 millones de pesos. ¿Por qué? Pregunta. Festival minimizado, visible y la Feria del Libro desaparecida. Álamos ha estado, ¿qué dice? En los titulares de papeles en el mundo. Recordemos a Jesse Norman en Álamos. Jesse Norman, Lina Garancha, Ramón Vargas. Ramón Vargas. Ramón Vargas en 2020 fue el último. Javier Camarena, fíjate, que estuvo en 2020. ¿Que no era el Kiki ese que mataron? Ah, no, ese es otro. Javier, gran maestro. Y después de mucho antes. Bueno, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo, nos daba para más, pero bueno, el tiempo, así es, el tiempo de la radio, pero bueno, excelente mesa como siempre, igual. Pues aquí vamos a estar, hay que, a ver si la otra semana, el tema es eficaz, da para más, además debe haber más fondo, hay mucha gente que ha sido beneficiada, creativos de este programa. Hay otros que bueno, los aprovechan. Ahí es donde está la cuestión, donde es perfectible esto, sí. pero no tienes por qué, o sea, otra vez, pues, se viene el tiempo encima, paras, como sucedió con Musas, como ha sucedido esto del favor, la tardanza, ya ves, la gente Álamos cómo está. Este caso, entonces, o sea, se mete solo el pie, porque si el año pasado tuvo actividad del ISC, la mitad salió por el Eficas del 2021. Y este año no va a tener esa capacidad de hacer actividad, porque los proyectos que se pudieron haber metido el año pasado para que se estuvieran haciendo ya pues no están. Madre. Y ahí van a ver cómo se metieron. Lamentable, bueno, que ya venden garnachas en Musas también, me dicen acá. Ah, sí, es que pusieron un restaurante, ¿no? Alebrije, sí. Muy buen tema, dice Sonero. Bueno, muchas gracias a todos, siguen llegando mensajes, pero ya no tengo más tiempo de leerlos al aire. Muchas gracias, Hermes y Mario Huelfo. Esto fue En la Radio con Aaron Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Nos vemos y nos escuchamos mañana a las 12 del día acá en Sub 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto. Gracias.